Estamos en comunicación con el abogado Claudio Velázquez, historiador. Creo que es un día interesantísimo para charlar con él. Interesantísimo para charlar con relación al golpe del 2 y 3 de febrero de 1989. Sí. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Buen día, Marco. Buen día, Juan, Anabela. Gracias por la llamada. Encantado de poder compartir hoy con ustedes. 35 años del golpe militar, Claudio. Sí, así mismo. De verdad que vale la pena recordar este episodio y tratar lo que fue esa jornada, lo que vivieron los asuncenos y las cosas que acontecieron, ¿verdad? Sí, yo estaba recordando algunas cosas acá con los chicos que, obviamente, como si estábamos con el Chavo o con la Chilindrina, yo no nací todavía cuando eso, pues hay un problema generacional en esta mesa. Anabel tiene Sí. 22 años, No creo que 23, sea un problema generacional. y Juan Pessoa tiene 25. 25. Entonces, no vivieron todavía lo que era aquella suerte de dictadura. O sea, no vivieron definitivamente, ¿verdad? Porque Anabel nace 12 años después y Juan Pessoa nace 10 años después. Por eso incluso hay que mantener en la memoria viva estos hechos históricos, ¿verdad? Claro, y lo peor de todo es que en el colegio no se desarrolla correctamente esta materia ni lo que fue la dictadura, ¿verdad? Por Ujú. eso de repente los jóvenes que nacieron después, bueno, eh, no asimilan suficientemente como se debería, ¿verdad? Es necesario ahí hacer los recambios dentro de lo que son los planes del Ministerio de Educación, como para que se pueda dimensionar suficientemente lo que fue la dictadura y lo que fue el golpe del 89. Ujú, correcto, o sea, incluso tuvimos el problema con el gobierno anterior que Marito Aldo era hijo del secretario privado de Stroessner y hasta reivindicaba ciertas posiciones y posturas de lo que fue esa dictadura, ¿verdad? Y yo definitivamente creo que estos jóvenes, y no ya tan jóvenes también, o sea, no adolescentes ni criaturas, digo, no van a poder dimensionar toda la riqueza de libertad que tienen ahora en esta república, porque si bien cierto faltan algunas cuestiones en salud, en educación, aparecen estos Nepo Baby y compañía, pero sí hay algo demasiado importante que tiene el Paraguay, que es la libertad. Totalmente, totalmente, Marco. ¿Cómo fue ese tema? El consuegro era Rodríguez del presidente Stroessner, Claudio. Sí, así mismo. Y de hecho allí ya partimos con los cuestionamientos. La gente dice, ¿por qué Rodríguez, que estaba implicado en contrabando, en narcotráfico, por qué él es el que derroca a Stoner? Y de hecho era el único que tenía la mochila, el único que tenía un mando como para poder organizarse y derrocarle a Stroessner. Stroessner tenía un círculo de lealtad muy consolidado y no era que cualquiera nomás podía levantarse y derrocarlo, perdón. Ujú. El único que tenía la formación y organización como para juntar leales y derrocar a Stroessner era su consuelo, que entonces era el comandante del primer cuerpo de ejército. Es él que a partir de los años 88 viene organizándose como para lo que fue la gesta golpista. Incluso se habla desde que de noviembre del 88 en la zona de Villa Ayes, varios urutúes y cascabeles hacían algunas prácticas y maniobras. O sea, de a poco se estaban preparando y organizando para lo que era el golpe. Estaba previsto para más o menos junio del 89, pero tanto eran los rumores, tanta era la alerta en de web que se tuvo que adelantar y ahí Ujú. surge la famosa Operación 33, el 3 de febrero a las 3 de la mañana, que incluso no se da a las 3 de la mañana, se adelanta por el golpe que se da en la casa de Ñata Legal, Ujú. cercano a un shopping muy conocido en la función. Ujú. Sí, Y es ese fue el primer asalto militar, digamos, de las fuerzas leales a Rodríguez, el de la casa de Ñata Legal. Sí, y de hecho pocos altos oficiales estaban enterados de ese golpe. ¿Y qué pasó Lo que ahí, Claudio? supuestamente,
Lo que supuestamente quería Rodríguez era hacer un golpe rápido y tomarlo a Stroessner para evitar derramamiento de sangre. Le manda al general Allende. Stroessner se había ido a la casa de Ñata para compartir con sus hijas. Él ya no tenía relación amorosa con Ñata. Le unía el lazo de padre con 3 hijos. Y es ahí en donde va el general Allende, pero cometen un error, se equivocan de casa. Y aparte, ya le había llegado el rumor a Ñata de que irían en búsqueda de Stroessner. Y ella es la que le alerta a Stroessner sobre la venida del general Allende para tomarlo preso. Entonces, fracasa ese primer intento de apresarlo a Stroessner más o menos 9:30 de la noche, y allí entra en una situación de tensión Rodríguez, porque ya se sabía. Él tenía miedo de que en cualquier momento vaya una contraofensiva hacia el primer cuerpo de ejército y termine siendo él el apresado. Allí es donde lo manda a Lino César Oviedo, el jefe del RC3, al escolta. Habiendo fracasado ese operativo 1, se adopta lo que es el operativo 2 para apresarlo a Stroessner en el escolta. Pero eso inmediatamente después quiere decir que estamos enteramente en el 2 de febrero. Sería las 8, las 9 más o menos. Sí, a las 10 de la noche más o menos. Las 10 de la noche. O sea, sí, enteramente el 2 de febrero. Sí, y es allí en donde se dan fuertes enfrentamientos entre la avenida España y Mariscal López sobre General Santos. En los alrededores del Club Olimpia hubo durísimos enfrentamientos entre la caballería y entre lo que era el escolta. Allí es donde muere este famoso mayor Alfaro Ramos como consecuencia de una esquirla que le vuela en el cuello, y por falta de asistencia termina muriendo desangrado. La mayor cantidad de bajas se dan allí en parte en ese enfrentamiento, ¿verdad? O sea, era como un frontón del escolta saliendo hacia la cancha de Olimpia, General Santos a la mitad más o menos de Mariscal López y calle España. O sea, sí. no permitieron de entrada que lleguen directamente las fuerzas del primer cuerpo de ejército al escolta, entonces. Así mismo. Y 2 datos interesantes. Al día siguiente se van a encontrar muchas casas que estaban en los alrededores, van a ver que estaban ocultos en su casa soldaditos sin ropa. Los soldaditos tanto miedo tenían, los defensores, o sea, los adeptos a Rodríguez, que se quitaban el uniforme y se escondían en las casas. O sea, no creían que caiga Stroessner, entonces renunciaban y se entraban en las casas. A la pucha. Imagínense. Lo clave era también tomar la aviación. Los chavantes tenían un poder de disuasión impresionante, un poder enorme. Y se sabía que Stroessner iba a apelar a ellos hasta el último momento. Entonces, lo fundamental era también para Rodríguez tomar la Fuerza Aérea. ¿Y quién tomó la Fuerza Aérea? ¿Fue la caballería también o quién? Bueno, ya el jefe de un famoso regimiento, Silvio Petirosi, estuvo plegado de antemano al golpe. Esa fue la estrategia de Rodríguez. Ah, mira, o sea que fue un autogolpe dentro de la aviación. Sí, y lo peor de todo es que Stroessner hasta el último apeló a la lealtad de la aviación, pero ya de buenas a primeras se plegó a la insurgencia. Ya. Que lo mismo ocurrió con González Petit, creo que era el general, ¿verdad? En ese momento creo que sí. Coronel de la sí, Armada. El Carlos 7. Carlos 7, sí. Carlos 7, a González Petit le pasa algo muy simpático. Un día antes él va a su despensa y su despensera le dice, ¿cuándo lo que van a hacer? ¿El golpe va a derrocar a Stroessner? Le pregunta. O sea, tanto circulaba el rumor de que le iban a derrocar a Stroessner que hasta su despensera sabía. Qué bárbaro, o sea que en realidad se empezó... ¿Y por qué no reaccionó Stroessner, Claudio, según vos? Era tan mala la organización del escolta, Ruiz Díaz era el apellido del jefe de la escolta, que no tuvieron oportunidad de resistir de manera eficiente. Y te doy un ejemplo. Había 3 tanques Sherman con unos cañones sumamente poderosos. Si estos 3 Sherman se usaban de manera eficiente, iba a ser otra la historia. Claro, pero no tenían combustible. Los famosos tanques Sherman,
Que Sí, algunos eso decían de que la no tenía Segunda Guerra Mundial. combustible y otro que el famoso francés tenía la llave de uno de ellos. Sí, eran varias las versiones, pero la más acertada tal vez sea la de que no tenían combustible suficiente para resistir un golpe a la escolta. O sea, Era tan mala la en organización ese de su momento, propia escolta que fracasaron. Claudio, en ese momento tenía tanque Urutú y Cascabel, caballería y tanque Sherman en el escolta. O sea, definitivamente los tanques Sherman salían y le aplastaban a estos Urutú, ¿verdad? Sí, también en el escolta había algunos urutúes y cascabeles, ¿verdad? También estaban los Stuart, que eran unos tanques pequeñitos Ujú. que estaban con la caballería, ¿Y por qué no se movieron? Por la desorganización. Estaban tan por la cómodos, por lo falta de visto, ¿eh? combustible, Porque si vos tenés ahí por tu la falta de mayor... combustible. Por falta de combustible. Bueno, ¿y qué pasa? ¿En qué momento se rinde Stroessner? O sea, vienen los embates, los famosos, hay que soltar los caramelitos que se escuchan en las transmisiones de Oviedo. ¿Y en qué momento se rinde definitivamente Stroessner? Bueno, el momento clave es cuando los avances empiezan a sobrevolar la avenida Mariscal López. Ujú. Allí es donde Stroessner se da cuenta que no quedaba más nada por hacer y termina aceptando su rendición. De hecho, dice que Gustavo Stroessner es el que le dice, ya no queda otra, hay que rendirse. Y ahí un dato interesante, hasta el último Stroessner dudó de si era Rodríguez el que le estaba haciendo el golpe. Incluso pensó que Rodríguez fue apresado por los insurgentes. O sea, esa versión de llámenle a Rodríguez es cierta entonces. Sí, es totalmente cierta. Hasta el último él dudó de que sea Rodríguez. O sea, a ver, vos, su Consuelo. esperanza radicaba en los Chavantes y en el general Andrés Rodríguez, quien era el que encabezaba el golpe. Así mismo, totalmente, Marco. Qué tremendo. ¿Y a qué hora más o menos se rinde Stroessner y cesa el fuego sobre la posición de la escolta? Él es apresado y llevado a la caballería. De hecho, ahí está el famoso dicho de Lino César Odio, quien es el que lo recibe, Ujú. y le dice antes de subir a su vehículo, esto lo retuvieron, y le dice, yo tengo una granada acá en mi mano, mi general, cualquier movimiento falso que usted intente hacer, vamos a volar todos, le dice. A lo que Stroessner le dice a su chofer, el famoso Pedro Miranda, viajante tranquilo por Miranda, le dice. Que pucha, hasta el último, bueno, pero en realidad la figura de Stroessner no era algo Sí, fácil de domar o de tratar, ¿verdad? Por eso es lo que yo, o sea, yo tengo muchos cuestionamientos y preguntas sobre la vida del general, del que falleció siendo general Oviedo, pero ese momento de valentía y gallardía, porque en realidad tampoco había de otra, Claudio, porque si eso se daba vuelta, Rodríguez, Oviedo y todos los Carlos y su familia iban a ser, no sé, desaparecidas, ¿verdad? totalmente, O totalmente, sea, no Marco. había de otra, o era ganar o morir, era en realidad. Así mismo. Y dice que cuando ya está en la caballería, Stroessner no quería firmar su rendición. Ajá. Y es este político Dionisio González Torres el que se va y le dice, mi general, usted ya hizo mucho por el país, su rendición tiene que ser una de las cosas también que haga por el país. Ah, mira, Y le dice Stroessner, ella te va a firmar, te van a recoger lapicera. Y acá tengo yo un bolígrafo, le dice, y le da ese famoso bolígrafo Bixito, y con eso firma con su con rendición. el bolígrafo BIT. ¿Y Eh, ese documento está guardado en algún lugar, Claudio? Está en los archivos del Ministerio de Defensa. O sea, ¿y se puede ver eso o eso es inaccesible? Y a veces los militares son un poco rigurosos en su procedimiento y demás, Un y poco, cuesta un poco acceder. un poco mucho diría, ¿verdad? Pero imagínense Exactamente. lo que es una joya ese papel ahora, históricamente Sí, hablando, sí, sí, ¿verdad? totalmente. ¿Vos sabés lo que en realidad que se subasta o qué es eso? Mm. O sea, No, no, y impresionante. la historia que encierra y todo el sacrificio, las desapariciones, las torturas, las muertes, los combates, los embates que tuvieron esos 35 años de dictadura militar, ¿verdad? Y que terminaba con una firma a través de un bolígrafo BIT. Mismo Marcos, los tanques Sherman que están allí en el escolta, en algún momento tienen que sacarse y abrirse al público.
que sean mostrados, porque no solamente representan parte de la historia de aquel golpe, eso es parte de la historia militar. Claro, claro. O sea, imagínate lo que va a hacer si habilitas una tarde para que la gente visite. O sea, los mismos tanques que en ese momento no tuvieron combustible, ¿están todavía ahí? Sí, están. Tanque Sherman dice, acá tengo la foto. Estos son los de los Yankees, ¿verdad? Sí, los de la famosa película estadounidense. Era el tanque más emblemático estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. O sea, cuando vos ves, por ejemplo, la última película de Brad Pitt, que no sé, Anabel, lo que me ayuda, ¿eh? Hay una película de Brad Pitt que se llama Fury, donde él maneja uno de estos tanques. Sí, bueno, y que el joven el único sobreviviente de su pelotón se esconde bajo el tanque Sherman. Sí, exactamente. Mira vos lo que he hecho. O sea, y estos tanques están ahí y nadie los conoce, nadie los ve. Imagínense si se hace un museo de la libertad o que hay, ¿verdad? Y esos tanques son testigos vivos de aquella luctuosa noche madrugada, pero que trajo la democracia, ¿verdad? Así mismo. Decía, yo no sé cuánto va a durar esto, pero ahora soy libre, decía Humberto Rubín en las primeras imágenes que se le tomaron, ¿verdad? A don Humberto Rubín cuando festejaban con la Hino y con otros héroes de aquella época. Y bueno, eso es lo que queríamos preguntarte y consultarte un poco y ver extracto de esto. Yo vi en tus redes sociales, Claudio. Sí, estuvimos compartiendo algunos datos y demás, ¿verdad? Y siempre surge el debate. Habrá gente que se enoja, habrá gente que me critica y demás, pero bueno, es parte de la historia. No, eso es categórico. O sea, yo creo que desde el lado estronista y todos aquellos varones de esa época no les va a gustar mucho que se festeje esta fecha, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Claudio, ¿ustedes tienen alguna pregunta? No. Quedó todo claro. Quedó todo claro. Gracias por la comunicación, Claudio. Un abrazo para ustedes y que tengan un resto de jornada. Muchísimas gracias. Usted está escuchando PDS. Bueno, Claudio Velázquez, historiador, abogado, ambiente.